Cagua, Gustavo Pazmiño, quien les habla, Jordi Quesada, Juan Vallejo y Sebastián Yandún. Ya, ¿qué es la comunicación? La comunicación es la transmisión de información entre dos o más personas de una misma comunidad lingüística. Se divide en dos partes, la lingüística y la no lingüística. La lingüística está conformada por la parte oral y escrita, y la no lingüística por la visual, auditiva y textual. Ya, la comunicación científica. La comunicación científica es la transmisión de ideas, pensamientos, emociones explicadas a través del conocimiento, descubrimiento y experimentación científica. Utiliza el lenguaje técnico referente a las distintas ciencias. Para los científicos este tipo de comunicación es muy importante, ya que tienen que dar a conocer sus descubrimientos. Por lo tanto, se cambia el lenguaje técnico a un lenguaje que todas las personas puedan comprender. Mediante este tipo de comunicación se puede avanzar con la ciencia a través del tiempo. Dos, comunicación oral y escrita. La comunicación oral es el medio por el cual el hombre ha aprendido a comunicarse con sus semejantes, así transmite sus necesidades. En este tipo de comunicación es importante expresarse adecuadamente, ya que puede generar conflictos con otras personas. Cuando nos expresamos oralmente es más fácil expresar nuestras emociones. Ya, características. Para este tipo de comunicación se necesita el órgano auditivo. El hablante puede revocar lo ya dicho. Se enriquece este tipo de comunicación cuando se usan imágenes, movimientos, etc. La información captada se reproduce en mayor cantidad y en menor tiempo. Comunicación escrita. Es la necesidad del hombre para ser recordado a través del tiempo. Mediante esto se expresa todo lo que ha sucedido en el tiempo cronológicamente. La elaboración del escrito puede tardar más tiempo, ya que suele ser más pensado y elaborado para que el lector entienda el mensaje. Características. Fue creado para contar y recordar la historia del universo cronológicamente, por eso es permanente. Una buena manifestación escrita se debe manifestar en textos organizados jerárquicamente y bien redactados. El mensaje producido es verificable, lógico y claro, siempre y cuando el texto se base en fuentes confiables. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Jordi Quesada y yo les voy a hablar sobre los elementos de comunicación oral y escrita. Se entiende a la comunicación y la transmisión de información entre dos o más personas. Para comunicarse, el ser humano utiliza diversos sistemas de signos, auditivos, táctiles, visuales, olfativos y lingüísticos. Tenemos también al emisor, receptor, mensaje, código, contexto, canal, retroalimentación y ruido. Emisor es aquella persona que emite o produce el mensaje en el acto de la comunicación. Como verbo significa manifestar o una opinión o noticia. El receptor es el dispositivo o el individuo que recibe una señal o un mensaje enviado por un transmisor o un emisor. El mensaje es aquel contenido de la comunicación que una persona envía a otra. El código es el conjunto de signos que deben ser compartidos por el emisor y el receptor de un mensaje para que éste sea comprendido. El contexto son las circunstancias, lugares, momentos que rodean el acto comunicativo y lo condicionan. El canal es el medio físico a través del cual se transmite el mensaje. La retroalimentación es la información que permite la comprensión y el control de las comunicaciones para prevenir la mala interpretación de aquello que se está comunicando. Por último tenemos el ruido, que se denomina ruido a toda señal no deseada que se mezcla con la señal útil que se quiere transmitir. Gracias. Buenos días, mi nombre es Fede Cagua y les voy a hablar de la relación de la comunicación con el lenguaje y la lengua. Lengua y lenguaje. La comunicación se relaciona muy de cerca con la lengua o idioma y el lenguaje, que es la aplicación de la misma. Por medio del conocimiento de las reglas gramaticales en unión con nuestra cultura, ya que somos individuos sociales y tenemos acceso al idioma. Lengua. Lengua es el conjunto de elementos, sean escritos orales. Este conjunto de elementos es propio de un conglomerado, debido a que se rige a un cierto grupo de personas, individuos, pertenecientes a una región o comunidad. Como ejemplo de lengua tenemos el español, el francés, el inglés, el italiano, entre otros. La lengua. Son diversos los idiomas que se hablan en los distintos países, comunidades y pueblos. Esto se puede dar a causa de muchas razones, como por ejemplo el desplazamiento durante las diferentes ramas de influencia y la colonización. Por lo expuesto anteriormente se puede llegar a la definición de lengua, que es un código social y una facultad universal compartida por todas las personas y que no se la puede cambiar. Lenguaje. El lenguaje se subdivide en diferentes niveles: el habla, la norma, el uso y el dialecto. El habla es el uso de la lengua, dentro de las características propias de cada comunidad lingüística. Como un ejemplo tenemos el habla de español de España es diferente a la de Ecuador.
pues se distingue varias formas de la interpretación de algunas palabras. Norma es el reglamento de convención social que se establece dentro de cada región lingüística sobre el uso de la lengua. Uso. Dentro de la comunicación de cada individuo tiene diferentes maneras de emplear el código, la lengua, para expresar un mensaje por medio del habla y de acuerdo a las normas establecidas. El uso de la lengua dependerá de la inclinación comunicativa que tengamos, de acuerdo al nivel de lenguaje o el tipo de lengua que estemos usando en cada comunidad. Idiolecto. Para ver el idiolecto debemos referirnos a algo muy pequeño, es decir, se reduce a pequeñas zonas o regiones. La palabra idiolecto nace de la terminología griega idios propio, lexis lenguaje. Este lenguaje es propio de los grupos sociales o culturales. Un ejemplo de este idiolecto son las tribus urbanas, las cuales se podrán comunicar solo si son parte de esta tribu, por medio de la jerga, expresiones y gestos especiales e inherentes a cada agrupación. El idiolecto también es la manera en la que miembros de comunidades, pueblos, se pueden comunicar. Gracias. Buenos días, mi nombre es Sebastián Yandún y yo les voy a hablar sobre las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje se dividen en la emotiva o expresiva, la fáctica de contacto, la poética o estética, la referencial o representativa, la apelativa o formativa y la metalingüística. La función denotativa o referencial es aquella que transmite una información objetiva sin necesidad de provocar una reacción en el receptor. Podemos encontrar la función referencial en textos positivos, informes, narraciones, descripciones, actitudes, oficios, noticias y documentales. Como tenemos aquí el ejemplo, esta es una noticia que sacamos de un periódico. La función expresiva emotiva se utiliza cuando el emisor transmite un estado de ánimo que tiene que ver con sentimientos. Esta función del lenguaje es la más útil en la comunicación, ya que un ser humano lo manifiesta en las charlas cotidianas o académicas. La función apelativa. Su propósito es influir en el receptor para que él reaccione ante el mensaje recibido, tanto así que es capaz de obligar a hacer algo o dejar de hacer para lograr su objetivo del emisor. Este ejemplo lo vemos más en las propagandas de las marcas más conocidas para el comercio. La función fática se lleva a cabo mediante instrucciones físicas, lingüísticas y emotivas que implican la conexión, el contacto y la transición a exposición de valores y la estimulación de sentimientos. En la mayoría son preguntas que se dan en la comunicación entre las personas. La función poética o estética, que quiere dar una forma elegante a la comunicación. Esta función llama la atención de la manera elegante y poética, es decir, las cosas. Para ello hace uso de un lenguaje estilístico con utilización de recursos literarios. La función metalingüística se manifiesta cuando se usa la lengua para hablar de la misma lengua u otra cualquiera. Aquí tenemos un cuadro en el que son las funciones del lenguaje. Tenemos la referencial, la emotiva, la connotativa, la fática, la poética y la metalingüística. La referencial, que se refiere a hechos, cosas e ideas, se manifiesta en oraciones enunciativas y su intención es informar al receptor. La emotiva, que se refiere al propósito del hablante y se manifiesta en iniciativas en donación. Y la intención es expresar sentimientos. La connotativa, que se refiere al oyente, se manifiesta en imperativas en donación. La intención es hacer que actúe el receptor. La fática, que se refiere al canal de comunicación, se manifiesta en interrogación, repeticiones, frases hechas, y la intención es abrirlo, cerrarlo y mantenerlo al receptor. La poética, que se refiere al propio mensaje y que se manifiesta en el estilo de figuras. Su intención es causar extrañeza en la manera de leer el artículo. Y la metalingüística, que se refiere al lenguaje y se manifiesta en definiciones y aclaraciones, y su intención es compartir el mejor código de la comunicación del receptor y el emisor. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Juan Vallejo. Yo voy a exponer sobre las técnicas para hablar en público. Hablar en público no es nada más que conversar, y eso lo hacemos a diario, solo que se necesita saber la forma correcta de hacerlo. Para eso existen 7 pasos. Paso 1, expresarte con sencillez. Se necesita saber el tema. Se necesita saber el tema para enviar un mensaje claro, ya que si no se sabe el tema, no se puede enviar un mensaje claro y mucho menos hablar en público. Organizar. Se necesita prever la introducción, los puntos principales de la exposición y la conclusión. Ser breve. Se necesita ser breve, ya que la mayoría de los discursos se
se demoren de 12 a 15 minutos. Sé sincero, se necesita ser natural, ya que si tratas de ser otra persona no podrás dar un mensaje claro. Adóñate de la situación. Se necesita observar a las personas que se encuentran en los puntos claves del cuarto. Puntos claves que sean en la derecha, en el centro y en la izquierda. Se necesita observar a esas personas para que la mayoría de las personas te tomen atención. No leas, habla. Se necesita saber los puntos principales de la exposición para que las personas entiendan de lo que estás hablando. Y relájate. Respira bien, porque si no te puedes hiperventilar y eso te causaría una mala exposición. Gracias.